Hola, buenos días a todas y a todos. Empezamos hoy nuestra segunda cápsula formativa. Estuvimos la semana pasada hablando de algunas herramientas para poder convivir mejor y llevar mejor todos estos días de confinamiento con niños y niñas, personas que tienen TDA. Y vamos a seguir en la cápsula de hoy hablando de algo que también tiene mucho que ver con la convivencia, que es la comunicación. Y vamos a introducir el tema de comunicación no violenta. El tema de comunicación no violenta es un concepto encuadrado en un marco teórico que desarrolló Marshall Rosenberg ahora unos 40, 50 años. Marshall Rosenberg fue un psicólogo y sobre todo ejerció durante muchísimo tiempo como mediador, un mediador de grandes conflictos a nivel internacional. Entonces, bueno, él se dedicó mucho a estudiar cómo funcionaba todo el tema del lenguaje en la comunicación y se dio cuenta de que, más allá de las habilidades comunicativas que tengamos o no, muchas veces utilizamos sin querer un lenguaje aparentemente amable, aparentemente cariñoso, pero que crea conflicto y que crea violencia. Entendiendo violencia como dolor, malestar, causar daño, ¿vale? Está claro que normalmente no hablamos utilizando violencia, entendiendo violencia como gritos, insultos o vejaciones, pero que incluso muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano, en la convivencia cotidiana, utilizamos el lenguaje o la comunicación de una manera que sin querer acabamos provocando un malestar en el otro, que muchas veces se va a devolver de una manera agresiva, en el sentido de defensiva del otro hacia nosotros. Y esto lo podemos experimentar, bueno, lo podemos experimentar siempre, pero estos días evidente muchísimo más. Todo el modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg lo podéis encontrar, él ha editado libros, tiene seguidores, hay escuelas. Es un modelo muy básico que hoy lo trabajaremos, pero también por internet yo recomiendo dos cosas. Una, hay un videoconferencia de Marshall Rosenberg que dura aproximadamente una hora, subtitulado en castellano, que es maravilloso, que yo creo que es de esos vídeos que te cambian la vida. Y luego también tiene un libro muy sencillo de 100 páginas, absolutamente sencilla, fácil, transparente, que también lo podéis descargar por internet, por PDF. Entonces, si lo que vamos a hablar hoy os gusta, que espero y deseo que sí, pues tenéis esas dos posibilidades. Vamos a ver un poquito qué pasa con la comunicación. ¿Vale? Si pensamos un poco, los grandes problemas de comunicación o los pequeños grandes conflictos no pasan cuando hay cosas importantes en las que dos personas involucradas en esa cosa se sientan y hablan y debaten. Los conflictos ocurren en el día a día en cosas absolutamente cotidianas. Y los conflictos ocurren entre las parejas, padres e hijos, hermanos, familia, y son en cosas de la vida cotidiana. Yo les explico muchas veces a mis alumnos, muchas veces parto y les digo, a ver, ¿dónde va la bayeta de la cocina? Y claro, una pregunta tan banal, bueno, cada uno tiene un lugar donde va esa bayeta. Y ese lugar normalmente está adquirido por una educación que nosotros hemos recibido y unos valores a veces que hemos recibido y que hemos compartido o no con nuestros padres. Entonces, ¿dónde ponía la bayeta de cocina mi madre? ¿Dónde la pongo yo? Y muchas veces, evidentemente, hay cosas tan importantes en la vida que entre todas no me he dedicado a pensar si es el lugar o no. Pero claro, yo pongo la bayeta en la cocina en un lugar que probablemente mi pareja, mi hijo, mi hija, quien sea, no será ese. Y yo hablo mucho de este ejemplo porque recuerdo una vez estando en casa de unos amigos que son pareja y que ella puso la bayeta de la cocina en un sitio, yo estaba hablando con ella en la cocina e inmediatamente llegó él, una pareja que se quieren y se cuidan y cogió la bayeta y ¡pam! La sacó de allí absolutamente enfadado. Entonces, claro, puede parecer una tontería, pero al final son estas pequeñas cosas las que van a crear un conflicto. Un conflicto que vamos a ver cómo lo resolvemos habitualmente, porque habitualmente, ¿qué va a ocurrir delante de una situación de estas? O echar un bufido o el silencio. Y ambas cosas son comunicación violenta.
Está claro que echar un bufido es comunicación violenta, pero el silencio, y todos lo sabemos, puede ser tan o más violento que un bufido. Entonces, revisemos cómo nosotros nos comunicamos en las tareas absolutamente cotidianas que están habiendo estos días con nuestra familia. En la bayeta de la cocina, en cómo se pone la mesa, en cómo se hace la cama, en cómo se recoge la habitación, bueno, en todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y que damos por hecho que hay una manera de hacer las cosas que es la nuestra y no contemplamos muchas veces que el otro viene desde de una educación con su manera de hacer las cosas y es tan respetable como la nuestra. Pero cuando empezamos a luchar por quién tiene la razón, es ahí donde no nos vamos a entender. Al final, que yo sepa, ¿no? Al final siempre acabo diciendo que yo sepa no hay ningún sitio donde esté escrito donde tiene que ir la bayeta de la cocina. Cada uno decide en función de sus necesidades e intereses dónde tiene que ir eso. Y estas cosas de la vida cotidiana no nos llevan a otro lugar más que la que tener que hablar las cosas. Hoy vamos a ver cómo vamos a hablar esas cosas. Vamos a pensar cómo lo hacemos habitualmente y vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo deberíamos hacer para que la armonía fluyera un poquito más. Vuelvo a decir algo que creo que ya dije la semana pasada. Estamos en días de confinamiento, llevamos muchos, estamos todos nerviosos, los niños están nerviosos, nosotros estamos nerviosos, tenemos preocupaciones. Entonces, sobre todo, más allá de estas píldoras que os demos o de estas cápsulas, yo creo que lo que requerimos todos es mucha paciencia y mucha tolerancia con nosotros mismos y con los demás. Y algo que sí dije la semana pasada, pensemos muy bien qué es importante y qué no es importante. Tenemos que convivir 24 horas. Entonces vamos a tomar la vida con un poco de más calma. Algo en relación a que introduce muy bien Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta es un poco revisar de dónde venimos, ¿no? Y revisar un poco esas tradiciones que se transmiten a través de la cultura y que nos hacen que normalmente polaricemos las cosas, ¿no? Las personas polarizamos las cosas como lo que está bien y lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿no? Y en función de esa polarización que nos viene de una tradición de muchísimos años, ¿no? Y que tiene que ver con también con nuestra religión, desde el aspecto de vista de la religión como un hecho cultural, no como un hecho de creencia, nos ha enseñado que lo bueno es premiado y lo malo es castigado. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces funcionamos así. Cuando un niño hace algo bueno le premiamos, cuando hace algo malo le castigamos. Cuando un trabajador consigue un objetivo le damos un premio, unas vacaciones, más dinero. Cuando no lo consigue lo relegamos a una posición más baja o de alguna manera con ese silencio tan dañino. Entonces, pensemos en esa polaridad en la que nos vemos sin querer inmersos, porque es algo de transmisión cultural que nos viene de muchísimos años, ¿no? Marshall Rosenberg, por ejemplo, hace un ejemplo que dice que una vez fue a un colegio y los profesores, todo el equipo educativo, le pidió que querían conseguir que los niños estuvieran callados, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos enseña que estar bien en un colegio es estar callados, sentados, no molestar, etc. Fue muy divertida, y esto lo podéis encontrar en el vídeo, cuando él dijo, pues mátenlos, porque que yo sepa, está demostrado científicamente que los niños muertos no hablan. Algo así, ¿no? Entonces, evidentemente es una respuesta muy extremista, pero revisemos cómo en la mayoría de cosas nos movemos así. Y nos movemos así por unos imperativos que nos vienen culturalmente, pero también familiarmente, de lo correcto y lo incorrecto. Y en esa premisa nos manejamos y manejamos la relación con el otro. Y eso es importante tenerlo en cuenta para revisar qué es correcto y qué no es correcto. Y salir un poco de esos estándares y pensar que, bueno, hay distintas maneras de hacer las cosas. Y que a veces el logro no es el objetivo. Que a veces el objetivo, y eso creo que muchos lo hablamos, es el esfuerzo, ¿no? El intento y la actitud de llegar hacia ahí. Todo esto con la comunicación, ¿a dónde nos lleva? A tener un lenguaje muy intolerante. Nos movemos muy bien en los consejos a los demás, ¿no? Alguien tiene un problema y le damos un consejo. Bueno, igual probablemente esa persona no nos ha pedido consejo y probablemente ese consejo que yo le esté dando no necesariamente es un consejo que le va a ir bien a esta persona con su manera de ser, de entender la vida y de funcionar.
Les decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Bueno, desde la obligación, desde el poder, desde la autoridad y desde la utilización del poder y la autoridad en la comunicación sigue siendo un lenguaje violento. Entonces, evidentemente, como padres tenemos unas responsabilidades y que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, pero no siempre van a tener que ver con lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con un niño que se pone a estudiar y nosotros validamos si esa mesa de estudio está bien puesta o no? Si le sobran lápices, si le faltan lápices, si porque no tiene una regla, si porque no tiene una luz, si porque... Bueno, habrá factores que tendrán que ver tal vez con una parte más de salud, ¿no? Si el niño ve o no ve bien. Pero el resto de cosas increpamos muchas veces al niño para decidir cómo tienen que hacerlos. O nosotros decidimos cómo tienen que ir los juguetes recogidos en la habitación. Bueno, lo importante es que estén recogidos, ¿no? Y cada uno tiene sus manías. Y enseñamos al niño y le pedimos que lo haga exactamente como nosotros le decimos. ¿Qué estamos haciendo con esto con el niño? Darle muy poca autonomía de reflexión y pensamiento. Entonces el niño nos obedece y aprende a recoger los juguetes como un imperativo impuesto por los padres. No desarrolla la necesidad de que si yo recojo los juguetes tengo más espacio en la habitación para moverme, mis juguetes estarán mejor cuidados. Entonces, bueno, hay que ver todo esto. Cuando alguien no hace algo como nosotros queremos que esté hecho, lo que hacemos es reprocharle que lo ha hecho mal, ¿no? Como lo de la varita de la cocina. Bueno, ni mal ni bien. Muchas veces es ni mal ni bien. Cada uno hace las cosas a su manera. El tema es que si vivimos juntos, lo que vamos a tener es que ponernos de acuerdo, pero no defender nuestra postura por encima de las otras. Otra cosa importante, y sobre todo de cara a los padres, entendamos, ¿no?, que los límites son necesarios. Probablemente haremos otro vídeo la semana que viene o la otra, donde hablaremos de hábitos, límites y rutinas, y podremos ver que límites como tal hay muy pocos. Y los límites, como aquello que es de obligado cumplimiento y no discutible y no negociable, son muy pocos. Habitualmente el resto de cosas no son límites, forman parte de nuestra educación. Y también tendremos que revisarlo. Y con esto lo que os quería llevar es que la ausencia de límites, la permisibilidad con los hijos, también es una comunicación violenta. ¿Por qué? Porque el niño necesita un encuadre, necesita saber qué límites no puede pasar. Cuando yo le pongo un límite a un niño, o cuando yo le exijo algo a un niño que sé que puede hacer, lo que le estoy transmitiendo es amor y cuidado. Cuando a un niño le digo que no puede asomarse más de medio cuerpo por la ventana de su habitación, que es un quinto piso, no le estoy riñendo, le estoy cuidando y protegiendo. Si no hago eso y pienso que lo pruebe, de alguna manera lo que le estoy transmitiendo es la falta de cuidado y de importancia, por tanto, hacia él. Entonces, pensemos que muchas veces ser demasiado flexibles en determinadas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la salud y con la integridad, es también una comunicación violenta. A partir de aquí, ¿qué es la comunicación no violenta? La comunicación no violenta simplemente es una técnica súper sencilla, sencilla, que es muy fácil de aplicar y que tiene que ver con salir del discurso tú para entrar en el discurso yo. ¿Cuántas veces cuando hablamos las cosas es porque tú has hecho, porque tú no me has dicho, porque tú no has hecho, porque tú no sé qué, no sé cuántos? Cuando lanzamos este tipo de mensajes, ¿qué conseguimos del otro? Ponerse a la defensiva. Pensemos, la comunicación no violenta lo único que nos va a llevar a que el mensaje que nosotros emitamos no sea interpretado ni como una crítica, ni como un juicio, ni como un reproche, ni como una culpabilización, ni como un diagnóstico. Eres un vago. Entonces, vamos a intentar expresar nuestro malestar, aquello que no nos ha gustado del otro, que ha hecho el otro. Espero que sin que en nuestra comunicación el otro pueda entender que le estoy criticando, que le estoy culpando de lo que ha pasado, que le estoy enjuiciando, has hecho bien o has hecho mal, desde una postura de poder,
o que lo estoy dictaminando como una manera de ser inamovible. Entonces, el otro hace cosas que no nos gustan, por supuesto, y nuestra misión es comunicarlo, pero comunicarlo desde un mensaje yo, desde qué me pasa a mí cuando tú haces esto, qué es lo que yo siento y por qué yo siento lo que siento, por qué me molesta esto, porque no todos nos molesta lo mismo. Hay gente que la bayeta de la cocina le da lo mismo y hay gente muy intolerante con la bayeta de la cocina. Entonces, a cada uno nos molesta lo que nos molesta. Conectemos con nuestro yo y seamos capaces de comunicar eso que no nos ha gustado a nosotros de manera absolutamente individual y que le vamos a pedir al otro que nos gustaría que cambiara. Dos cosas importantes. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Evidentemente tengo el poder de ejercer el poder y de obligar al otro que haga cosas, pero obligar no significa cambiar. Yo lo que os propongo es salir de la obligación y que el otro conecte con aquello que no nos molesta y desde el vínculo que establece con nosotros entienda que para nosotros es importante y lo haga. Pero no le obligo a hacerlo. Simplemente lo comunico y lo intento captar desde otro lugar. La otra, también muy importante, es cuando yo hago un dictamen sobre alguien, eres vago, eres inútil, eres un dejado, eres un guarro. ¿Qué estoy haciendo? Ponerle un título que no se puede mover. Me explico. Yo muchas veces, que yo he trabajado mucho y trabajo mucho afortunadamente porque me gusta con personas con discapacidad, algo muy importante, por ejemplo, es, os explico un ejemplo. Podemos trabajar o podemos tener un niño con autismo, pero no tenemos un niño autista. Tenemos un niño que en muchas cosas pues es un niño como el resto de niños y tiene una peculiaridad, que es que tiene un trastorno y ese trastorno se llama autismo o TEA o trastorno del espectro autista. Pero el niño no es autista, porque si el niño es autista, con esto bloqueamos la posibilidad de hacer ningún cambio. En el terreno más de nosotros, yo soy morena, ¿vale? Yo nunca seré rubia. Puedo mostrarme rubia si me tiño el pelo, pero soy morena y este hecho, que es un ser, no lo puedo cambiar. Si yo atribuyo un ser a una característica de otra persona y normalmente ese ser es negativo, ¿qué le estoy transmitiendo? Que es así, que no hay nada que él pueda hacer, con lo cual él va a tener que convivir con esto y yo voy a tener que sufrirlo toda la vida. Entonces, intentemos salir de estas cosas tan estructurales que de una forma muy intangible le transmiten al otro que no hay nada que hacer. Entonces, si yo tengo un hijo que lleva 3 días, que es un adolescente hormonado, y lleva 3 días sin ducharse, puedo decirle que es un guarro, o puedo decirle que hace 3 días que no se ducha y que el olor corporal que tiene a mí me empieza a resultar desagradable. Y que estaría bien que por un tema de salud, de convivencia, pues se duchara. Pero no le otorguemos la categoría, porque desde la categorización ponemos a la persona en un saco donde no se va a poder mover, donde no va a haber expectativas de cambio ni expectativas de crecimiento. Muy bien, dicho esto, ¿cuáles son los 4 principios de la comunicación no violenta? Ya hemos dicho salir del mensaje tú, porque tú, porque tú, porque tú, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, a un mensaje yo, que nos lleva a una conexión con nosotros mismos. Para que mi mensaje no lleve crítica, culpa, juicio o diagnóstico, lo que tengo que tener muy claro es que lo que voy a relatar al otro es la conducta que ha hecho, los hechos objetivos que han ocurrido que a mí no me gustan. Solo la conducta, no estoy atacando a la persona, no estoy cuestionando a la persona, su valor o no valor, sino que voy a hacer una observación clara, específica y de hechos absolutamente objetivos sobre la conducta que ha habido que a mí no me ha gustado. Por ejemplo, yo siempre hablo de mí, porque al final son los ejemplos que tengo.
si yo por la mañana, yo tengo 2 hijos mayores, ¿vale? De 19 y 17 años. Entonces, donde más o menos los tres convivimos juntos y hay unas normas de casa donde hay unos acuerdos en los espacios comunes y unos acuerdos personales y singulares para los espacios privados, donde ellos deciden. Pero los espacios comunes hemos acordado desde hace tiempo que deben estar de una manera determinada. Si yo por la mañana me levanto, como pasó una vez que iba, una mañana que iba a dar un curso, me levanto y todas las luces de la casa están encendidas desde la noche anterior, porque mi hijo se ha quedado jugando a la Play y le ha entrado el sueño y ha dejado la tele encendida, la luz del salón, la del pasillo, la de la cocina porque ha bebido un vaso de agua, le ha entrado hambre a última hora. Tengo dos opciones. La primera, que es la que me vino, subir como una energúmena a la habitación de mi hijo y decirle que es un desastre, que es un dejado, que mal lo hace siempre, que parece mentira, con la de que a veces hablamos. ¿Qué voy a conseguir con esto? Evidentemente que el otro se sienta muy culpable, porque los hechos son los hechos, se sienta muy criticado y muy desvalorado. O puedo apagar las luces, que es lo que hice, porque también intento... y cuando lo vi al mediodía, decirle, ven, que quiero hablar contigo. Hoy me he levantado y he visto que estaba esta luz, esta y esta, estaban abiertas. Y como fuiste la última persona que te acostaste, probablemente llevan abiertas desde el momento, ¿no? Desde entonces. Punto. Hechos objetivos, sin crítica, sin culpa, sin enjuiciamiento al otro. Estos son los hechos. A mí no me molesta que él juegue a la Play. Lo que me molesta es que tenga las luces encendidas. ¿Por qué? Porque básicamente eso es un gasto que pago yo y que hace que pues, tenga que trabajar más para pagar más luz. Entonces los hechos en a mí no me molesta él. Lo que me molesta es que las luces estén consumiendo toda la noche, porque es muy poco ecológico y porque es un gasto energético innecesario. Este es el primer paso de la comunicación no violenta. Hechos objetivos. ¿Qué ha hecho el otro que no me gusta? Segundo, ¿cómo me siento yo cuando eso ocurre? Cuando mi hijo, ¿no? deja, ¿no? Cuando las luces quedan encendidas toda la noche, yo siento pues frustración. Porque por un lado pienso, jolín, ¿no? Siento que yo eso tengo que esforzarme mucho para trabajar y poder ganar el dinero necesario para pagar todo esto. Y también siento una frustración también por un tema eso de ecología, de, ostras, qué consumo energético, ¿no? A nivel de consumo de planeta. Entonces siento frustración y también siento frustración por, bueno, pensar que eso, que igual esa transmisión de valores no ha estado del todo bien transmitida por mi parte. Porque si el otro no lo ha entendido, la responsable de la comunicación soy yo. ¿Entendéis? Entonces, cuando yo intento transmitir el valor de la ecología y el valor de, de la economía, yo tengo que asegurarme que esos valores están bien transmitidos a mis hijos. Si ellos no los tienen o no los siguen, mientras estén bajo nuestro mismo techo, es porque algo yo no estoy haciendo bien, ¿eh? No nos confundamos. Algo no estoy haciendo bien porque igual no he chequeado bien que lo hayan entendido, porque no he validado si lo van a respetar, porque no hemos buscado las medidas de, pues oye, como te entra el sueño, pues tal vez ponte una alarma a tal hora, ¿no? Que es la hora máxima que te vas a dormir y que ponga luces. Entonces, hay muchas maneras de resolver esto, ¿vale? Pero no pensemos que son ellos los culpables. También yo tengo una parte de responsabilidad. Entonces, ¿cómo me he sentido yo? Entonces yo conecto con mis sentimientos y con mis emociones. Luego, ¿qué necesidad no cubierta esta persona, en este caso mi hijo, no ha tenido en cuenta? Pues mi necesidad de economizar todo lo que podamos en casa y mi necesidad de mantener una actitud lo más saludable y ecológica. Pero esto es una necesidad mía, no tiene por qué ser una necesidad suya. ¿Entendéis? Y esto es lo importante. Esto es mi necesidad.
única y exclusivamente mi necesidad. Y esto podéis generalizarlo en todo. Es lo que os decía antes, ni bien ni mal. No, claro, las luces se cierran por la noche. Bueno, o no. Hay personas que tienen otras posibilidades económicas o otro estilo de vida y pueden tener luces encendidas toda la noche. ¿Está bien o mal? Bueno, depende. Pero en mi necesidad, ese hecho objetivo directamente conecta con una necesidad mía que ha sido no satisfecha. Entonces, cuando esa otra persona ha hecho algo que a mí no me ha gustado, tengo que saber cómo yo me he sentido en relación a eso y con qué necesidad no satisfecha he conectado. Porque vuelvo a decir, es mía, exclusiva. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es pedirle qué es lo que necesito. Joel, para mí es importante, para poder tener una economía cuidada y por mi necesidad de esta parte más ecológica, para mí es importante que nuestro consumo de luces esté bien regulado. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? No, mamá, la próxima vez me acordaré. Bueno, como yo tengo experiencia diré, bueno, igual no. Entonces, ahí yo como madre e hijo le voy a tener, vamos a pensar cómo lo podemos hacer. Evidentemente, si yo cojo a mi hijo y en vez de subir a la habitación y decirle, pero tío, ¿qué has hecho? Eres un desastre, no piensas en nada, pasas de todo, toda la noche las luces abiertas, él se va a sentir muy culpable, me va a pedir perdón, se va a sentir muy enfadado porque lo voy a despertar, porque encima lo voy a chillar, tal, y probablemente no consiga tampoco ese cambio que estoy esperando. Y desde luego lo que no he conseguido es transmitirle realmente qué es lo que me ha pasado. Si en vez de eso, al mediodía, le digo, mira, vamos a hablar. Esta noche las luces han estado funcionando, perdón, toda la noche y las he apagado yo cuando me he levantado. A mí esto me genera una serie de frustración y preocupación por la parte económica y por la parte ecológica. Para mí es importante tener una economía cuidada en casa y que podamos tirar adelante, y también es importante esta parte del planeta. Entonces, te pido que vayamos, que juntos pensemos qué podemos hacer para que esto se haga de una manera distinta la próxima vez. ¿Cuál es la reacción de una manera y cuál es la reacción de otra? Totalmente distinta. En la primera, cuando yo llegara al mediodía, mi hijo estaría de morros conmigo y con una actitud muy poco colaborativa. En la segunda, donde yo no le estoy culpando, ni le estoy criticando, ni le estoy juzgando, ni le estoy etiquetando, seguramente habrá una comprensión y una conexión, que es lo que pretende la comunicación no violenta. Conecta conmigo, conecta con lo que a mí me pasa. Olvídate de ti, no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Entonces, en la medida que tú me comprendas y me entiendas, y comprender, quiere decir, entender de verdad, y respetes, y yo te entiendo a ti, y la viceversa, cuando tú lo hagas conmigo, en la medida que nos entendamos, nos respetemos y nos comprendamos, será mucho más fácil poder decirnos las cosas y que nuestra convivencia sea mucho más amable. Al final, se trata de acompañarnos con calidez. Este es el secreto, no hay más. Os he hecho una cápsula muy breve. Esto daría para muchísimo y para muchísimo análisis, pero de alguna manera lo único que pretendía es poder despertar y poder hacer que os podáis cuestionar cómo nos comunicamos habitualmente, desde estas premisas polarizadas, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, mi verdad, tu verdad, desde este mensaje tú que inviste al otro de crítica, de culpa, de juicio, que tengamos claro que mis necesidades son solo mías y mi forma de entender la vida es solo mía, y que en la medida en que convivo con otras personas voy a tener que llegar a acuerdos, y para eso voy a tener que comunicarme de una manera en que el otro esté accesible a esa comunicación y por tanto pueda responder positivamente a esto, que los silencios son muy agresivos, que la ausencia de límites son muy agresivas. Y por último os cuento una anécdota que también, pues yo creo que los ejemplos ayudan. Marshall contaba en una entrevista, ¿no? Que una mujer que él tenía en uno de sus cursos le decía, bueno, ¿y usted qué es lo que le ocurre? Dice que mi marido no me quiere. Bueno, entonces analizando esto, decía, pero ¿qué quiere decir que no le quiere? ¿O qué es lo que usted querría? Y la mujer le dice, esto da igual hombre o mujer, no quiero entrar en topicazos.
Y le dice, bueno, pues yo quiero que él me lea el pensamiento y sepa lo que yo necesito en cada momento. Que él sepa cómo yo quiero ordenada la cocina, que él sepa todas esas cosas que para mí son importantes y que las pueda leer en mi pensamiento y las pueda hacer. Si no lo hace, quiere decir que no está suficientemente pendiente de mí y no me quiere. Jolín, qué injusto, ¿no? Nadie lee el pensamiento de nadie, que yo sepa. Bueno, supongo que alguien sí, los mentalistas o alguien, pero la mayoría de personas normales no lo hacemos. Entonces, la única manera de que el otro sepa lo que yo necesito es decírselo. Por favor, comuniquémonos, digámosle al otro. No demos por supuesto que con los años de convivencia ya lo tendría que saber. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que saberlo? ¿No? Bajo ningún concepto. Entonces, no esperemos así a que el otro falle, porque ya sabemos lo que va a hacer. Entonces, no esperemos el fallo, adelantémonos, expliquemos lo que nosotros necesitamos y en base a esa necesidad y esos sentimientos que nosotros vamos a gestionar, relatemos los hechos objetivos y pidamos qué es lo que necesitamos para sentirnos mejor. Nada más. Os animo a ver de verdad el vídeo y a leer el libro y a introduciros en una nueva manera de comunicarnos. Es fácil, es posible y los resultados son muy buenos. Entonces, bueno, aprovechemos este tiempo para cambiar y hacernos mejores. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.